Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Mira, hoy tenemos un capítulo espectacular. Hoy vamos a hablar de lo que es la Iglesia Católica o Apostólica. Y son temas que a la gente no le va a gustar, son temas que la gente como que choca mucho en esto, ¿no? Pero, hey, vamos a estudiar esto, van a ser unos 20 minuticos nomás. Así que vamos a arrancar. Mira, lo que estás a punto de escuchar no es cómodo, no es suave, no es ecuménico, es fuego puro. ¿Por qué? Porque toca la identidad misma del pueblo de Dios. Hay palabras que hoy casi nadie quiere decir porque suenan como que muy fuertes, ¿no? Pero fueron palabras que nuestros padres de la fe defendieron con sangre. Dijeron, la iglesia es católica, la iglesia es apostólica. Bueno, no en el sentido romano, no en el sentido medieval, no en el sentido papal, sino en el sentido bíblico, en el sentido de Cristo, en el sentido de la reforma. Jesús dijo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16:18. No dijo mis iglesias, no dijo mis dominaciones, no dijo mi movimiento, dijo mi iglesia singular, una santa, universal y apostólica. Entonces, hoy vamos a entrar en esa realidad con la espada bien desvainada, porque si no entendemos bien lo que significa qué es la iglesia católica y apostólica, todo lo demás se rumba. Entonces, en esta clase va a ser un martillo reformador. Es el Espíritu Santo que nos va a guiar a esta clase. Así que vamos primero con el contexto histórico doctrinal. Mira, el término católico no nació en Roma, nació con los concilios medievales, nació con los papas. O sea, ellos no lo hicieron, los papas no lo hicieron. No nació con los concilios medievales y no nació con los papas. La palabra católicos significa universal, completa o abarcante. Entonces, Ignacio de Antioquía, en el año 110 después de Cristo, uno de los padres apostólicos, fue el primero en usar el término Iglesia Católica, pero lo usó para referirse a todos los creyentes verdaderos y dispersos en el mundo. Entonces, la reforma del siglo XVI no eliminó esa palabra. Los reformadores la recuperaron en su sentido bíblico, pero no romano. Entonces, Calvino hablaba de la Iglesia Católica, pero refiriéndose a los elegidos de Dios en todas las naciones. La Confesión belga de 1561 afirma que la Iglesia es católica, pero es decir, universal. Entonces, la Confesión de Fe de Westheimer dice que la Iglesia incluye a todos los elegidos de todas las edades. Y respecto a la apostolicidad, o lo que dice la Iglesia apostólica, la Iglesia cristiana siempre creyó que la verdadera Iglesia es aquella, primero, fundada sobre la enseñanza de los apóstoles. Segundo, perseverante en la doctrina apostólica, Hechos 2:42. Y tercero, guardados por toda la autoridad de Cristo y transmitida por los apóstoles de las Escrituras. Entonces, los reformadores católicos o los reformadores pelearon contra estos dos errores. O sea, el falso catolicismo romano que redujo a la iglesia a una institución gobernada por un obispo humano. Entonces, los movimientos radicales que negaron la historia apostólica y querían comenzar iglesias nuevas, pero querían empezar sin raíces. Entonces, la teología reformada no acepta ni el Vaticano, ni los movimientos, ni sus raíces, porque nosotros creemos que es
Una iglesia que es universal a través de las edades, fundada en Cristo y afirmada por los apóstoles y sostenida por el Espíritu Santo, no por un obispo. Entonces, vamos a dar un desarrollo teológico profundo a esto. Entonces, ¿qué significa católica bíblicamente? No significa romana, no significa papal y no significa jerarquía. Entonces, significa es universal, pero en extensión. Incluye a todos los redimidos de todas las naciones. 1 Corintios 12:13. Porque por un mismo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Y entonces hay un mensaje universal. Solo hay un solo evangelio. Gálatas 1:8. Universal a través de la historia, ¿no? Porque desde Adán hasta el último creyente, hasta el regreso de Cristo, Calvino lo decía, todos los elegidos desde el primero hasta el último constituyen la Iglesia católica. La Iglesia, entonces, no es un edificio, ni una denominación, ni un país, ni una era. Es la totalidad de los santos de todas las generaciones. Entonces, ¿qué significa que la Iglesia sea apostólica? Bueno, porque fue fundamentada en la doctrina, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo el principio y la piedra angular que es Jesucristo mismo. Efesios 2:20. Entonces, la autoridad apostólica es escritural. No se transmite por imposición de manos, no se transmite por linaje físico y no se transmite por un papa. Las autoridades apostólicas residen únicamente en lo que los apóstoles dejaron escrito, el Nuevo Testamento. El verdadero test para saber si una iglesia es bíblica no es la música, no es la multitud, no son los milagros y no son las emociones. Es una sola cosa: predica y ama la doctrina de los apóstoles. ¿Ves? Si no, deja de ser apostólica y deja de ser iglesia. Entonces, las marcas reformadas de la iglesia verdadera, donde los reformadores dijeron que una iglesia verdadera tiene 3 marcas. Primero, predicación pura del evangelio. Si una iglesia niega la justificación por la fe, ya no es iglesia. Segundo, administración correcta de los sacramentos. Ni magia sacramental romana, ni desprecio sacramental liberal. Entonces, los sacramentos son medios de gracia para fortalecer la fe. Tercer punto, disciplina eclesiástica. Quitad al perverso de entre vosotros. 1 Corintios 5:13. Una iglesia que no disciplina ya no es apostólica. ¿Ves? Entonces, hay una aplicación espiritual y pastoral para esto. Mira, este tema no es académico, es espiritual, es eterno. Hoy Dios nos recuerda que si tú perteneces a una iglesia más grande que tu congregación, más grande que tu ciudad y más grande que tu época, perteneces a la iglesia de Abraham, Moisés, David, Pablo, la iglesia de los mártires reformados, la iglesia de todos los santos redimidos por la sangre del Cordero. Y eres parte, tú eres parte de una historia que no puede ser destruida por Roma, ni por el liberalismo, ni por el comunismo, ni por la ONU, ni por los demonios del infierno, por nada. ¿Por qué? Porque la iglesia católica y apostólica, la verdadera, es que sirve porque Cristo la sostiene. Así que damos gracias al Señor por hacerte a ti y a mí parte de la Iglesia Universal, que nos haga fiel a la doctrina de los apóstoles, humildes ante la palabra firme y verdadera, que vivamos como ciudadanos del reino, que sirvamos al cuerpo y que nunca nos apartemos de la comunión de los santos, porque la verdad no teme al fuego. Cristo sigue siendo el centro. Así que, mis hermanos, amén, amén, amén por esta enseñanza. La iglesia es una sola, es el pueblo redimido de Dios. Dios te bendiga. Bye bye. Chao.